fui revelado. Y esta noche vamos a hablar de la revelación. Que la revelación es una de las 8 puertas que predicó el pastor Ricardo. ¿Lo recuerda? A ver, díganme la primera. Intimidad. Muchas gracias. Estos tecitos son de bendición. La número 2, revelación. La número 3, conquista. La número 4, conocimiento. La 5, la número 6, provisión. La número 7 y la número 8, bendición. Entonces me tocó la bendición de compartir la palabra y quería seguir en este proceso de las puertas, y yo decía, ¿cuál de las 8? ¿De Tim Marín, de 2 pingüinos? No, así no fue. ¿Ya? Y empecé a orar y empecé a descartar, así como, bueno, entre comillas, la provisión. Y dije, Señor, como que siento que la más difícil es la que me toca. Y es la revelación. Y hoy día vamos a hablar de esto de la revelación, porque es una puerta importante que Dios nos dio. Quiero decirle que esta palabra el Señor me la dio hoy día. Hoy día, yo sabía que tenía que predicar el día lunes o martes, pero el Señor me la dio hoy día. Y la verdad me cabeceé porque fue toda una revelación. Pidiendo al Señor esa dirección, pidiendo esa palabra específica. Separé el tiempo de todo lo que tenía que hacer y me dediqué a eso. Y cuando hablamos de revelación, yo lo digo en oración, que esto es por la gracia del Señor, ¿ya? No es por mi capacidad, no es por a lo mejor mis estudios, no es porque venga de Santiago, no es porque tenga doble nacionalidad, chilena, italiana, no es por nada de eso. Es por la gracia del Señor. Y al hablar de la revelación, tenemos que entender que la revelación es una manifestación de una verdad secreta o oculta, que se manifiesta de una manera sobrenatural. Yo ahora estaba afuera, mientras estaba el tiempo de adoración, porque estaba en el Señor meditando algo. Y pasó el joven de los que tocan allá en la playa, los que están ahí con las vírgenes, los que ensayan ahí, y pasó, y venía al frente mío. Y yo lo quedé mirando y le dije, hola, te invito a la iglesia, Dios necesita tu don. Y me dijo, la verdad, yo necesito a Dios, no Dios me necesita a mí. Es verdad, le dije yo, porque tú cuando niño ibas a la iglesia. Me dijo, es cierto. Te invito, pasa. No, me dijo, voy al ensayo, pero ven el otro viernes. Ok, déjame orar por ti. Eso fue hace 20 minutos, eso es revelación. Yo no lo sabía. Yo no sabía que cuando niño él iba a la iglesia. No sabía que ese don Dios se lo había dado a él para honrar al Señor. Y muchas veces la revelación nos asusta, pero la revelación es una bendición porque es algo que se manifiesta divinamente, espiritualmente. También podemos decir que se manifiesta en el mundo laboral, profesional, en los estudios, ¿ya? Podemos hablar de revelación, que Dios se revela a sí mismo. Dios se revela a sí mismo como soberano del universo, quien ha determinado hacer, crear al hombre y darse a conocer a sí mismo. Dios se reveló de una manera maravillosa a la humanidad. Se dio a conocer, creó al hombre. Y también el Señor, como soberano, determinó tener una relación, una comunicación con la humanidad. Diga esta noche,
será de revelación. Para hablar de revelación muchas veces nos asustamos y pensamos que la revelación no está en la Biblia, y al contrario, la palabra de Dios ya es una revelación. Es una revelación gloriosa. 66 libros, una biblioteca espectacular. Habla de historia, habla de futuro, habla de reyes, habla de siervos, de esclavos, de sacerdotes, de prostitutas y reyes. Es tremendo. Habla del Salvador, habla de Jesús. El libro más vendido de todos los tiempos. Nadie lo supera. Nadie, ningún libro no lo supera. Ni y nunca lo van a superar. Entonces, cuando hablamos de revelación, vamos a tomar un pasaje como principio, como base bíblica. Y vamos a ir al libro de Apocalipsis. El pastor Ricardo tomó el pasaje de la revelación en Apocalipsis 4:1, pero vamos a ir al primer libro. Y con eso vamos a empezar en esta noche. Son una bendición estos tecitos. Vamos a ir al capítulo 1, versículo 1. Dice la Escritura: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. El libro de Apocalipsis, si usted lo quiere resumir, es una revelación que Dios se la dio a través de un ángel a Juan, que estaba en una isla llamada Patmos. Juan estaba exiliado, estaba apartado, estaba preso, había sido perseguido, eran sus últimos días, y Dios le da la revelación del Apocalipsis. Se la da a través de un ángel, y Juan la escribe. Juan la desarrolla en la Escritura. Es el último libro de la Biblia y parte con la palabra, la revelación de Jesucristo. Esta noche vamos a hablar de la revelación. Esta noche vamos a hablar de Jesús. Esta noche vamos a hablar lo que Dios nos va a revelar a nosotros, lo que Dios nos ha revelado y lo que nos va a empezar a revelar de hoy en adelante. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Qué le parece si hacemos una oración? Yo le invito a que levante su mano y honremos a Jesús en esta noche, porque Él es digno de ser honrado, alabado, glorificado. Él es el Cordero, Él es el Rey, Él es el Santo, Él es el Señor, Él es el Príncipe de paz, es el Alfa y el Omega, es el principio del fin. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo, Él es el pan de vida, Él es el yo soy. Él es el que vive y el que reina. Él es el que resucitó, Él es el que murió en la cruz del Calvario, Él es Jesús. Señor, yo te doy gracias por este tiempo. Señor, como te decía en mi casa, Señor, donde vivo, es por tu gracia. No es por nada de mí, es por tu gracia. Compartir esta palabra, esta bendición, esta noche gloriosa de lo que tú vas a hacer. Amén. Denle un aplauso grande a Jesús. El apóstol Juan escribe el Apocalipsis y dice la revelación de Jesucristo. El apóstol Pedro, otro discípulo de Jesús que estuvo con Jesús, escribe lo siguiente: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano, también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo,
entre comillas, en vida. Que soy participante de la gloria que será revelada. Es importante entender que la revelación que Dios nos empieza a dar siempre tiene que ver con el futuro. Juan escribió sobre los hechos que iban a acontecer. El apóstol Pedro dice: yo soy anciano, ya soy un hombre de edad, yo estoy a punto de partir. En la epístola segunda escribe. Y saben que ahora, como anciano, le estoy diciendo que yo compartí con Jesús y fui testigo. Estuve presente cuando Cristo padeció. Pero también quiero decirles que voy a ser participante de la gloria que ha de ser revelada. ¿Sabe que nosotros muchas veces pensamos que Dios hizo todo lo que tenía que hacer con la iglesia y con nosotros? Y no pensamos que Dios puede hacer más. Que Dios puede hacer más de lo que nosotros ya hemos visto, de lo que ya hemos escuchado, de lo que ya hemos vivido, a lo mejor de lo que ya hemos compartido. Dios puede hacer más. Si vamos a hablar de revelación, vamos a hablar también de otro discípulo llamado Pablo, que a la diferencia de Juan y de Pedro no estuvo presente en la vida de Jesús. Pero el apóstol Pablo fue un hombre que fue tremendo, porque Pedro escribió 2 epístolas, pero Pablo escribió casi todo el Nuevo Testamento. Y el apóstol Pablo dice lo siguiente, y tomo estos pasajes de estos hombres de Dios porque fueron hombres que fueron llenos de errores igual que nosotros y recibieron revelación de Cristo en sus vidas. Y el apóstol Pablo escribe y dice lo siguiente: pero cuanto agradó a Dios el Padre, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Escuche bien lo que dice Pablo: revelar a su Hijo en mí. Revelar a su Hijo en mí. Pablo no dice yo conocí a Jesús, Jesús me conoció a mí. Pablo dice Dios el Padre le agradó por su gracia revelar al glorioso Cristo en mi vida. Cristo se me reveló a mí. Y una revelación es algo maravilloso, sorprendente. Y para eso Pablo dice así: se me reveló Cristo, porque Cristo, el Padre, me apartó desde el vientre de mi madre. Muchas veces nosotros decimos: Dios me encontró, o yo encontré a Dios. Es su gracia que nos alcanzó solamente. Yo me recuerdo cuando me juntaba en mi barrio, y parte de mi testimonio Ricardo y Fabiola lo conocen, los demás no lo conocen, ni tampoco nunca lo van a conocer. Y yo estaba con mis amigos. Muchos de mis amigos, como les he contado, han muerto, están en cárceles. Otros son cristianos, otros siguen en la misma esquina, haciendo lo mismo que hacíamos hace muchos años. Y me sucedían cosas increíbles. Yo estaba con ellos y decía: voy a comprar un cigarro, porque hay que decirle un chicle, pues a las 3 de la mañana no voy a comprar chicle. Y iba y me paraba y buscaba un lugar y volvía y no había nadie. Yo decía: pero qué raro, se fueron, me dejaron botado, mala onda. Y al otro día me veían: ¿y a dónde te fuiste? Me dijeron: ¿sabes qué? Tú te moviste, doblaste la esquina y llegó la policía, carabineros, la PDI, todos presos. Y el único que no estaba eras tú. Eso significa la gracia, la misericordia, que Dios nos salvó, nos rescató.
Por eso Pablo dice, Cristo se reveló a mi vida. Pablo también escribe en el libro de Gálatas, dice, mas os hago saber, hermanos, cuando le escribe a la iglesia en Gálatas, que el evangelio anunciado, mira, aquí ya Pablo cambia, el evangelio que les estoy predicando no es según hombre, no es por hombre, pues yo no lo recibí así, ni lo aprendí de hombre alguno, porque este evangelio que yo les estoy predicando, le escribe Pablo a la iglesia en los Gálatas, lo recibí por revelación de Jesucristo. Entonces Pablo comenzó en su vida cristiana a tener revelación del evangelio de Jesucristo, de quién era Jesús, de qué significaba el evangelio de Cristo. Y el evangelio de Cristo es una revelación, porque es una locura. ¿A quién se le ocurre salvar a la humanidad matando, crucificando a su hijo en un madero de la cruz como un cordero destrozado y partido? ¿Aló? ¿Están por acá? El apóstol Pablo, el otro día, el pastor Ricardo lo mencionó, pero así como que pasó y no la captaron. Y a veces hay que captarla. Diga, tengo que captarla. ¿Ya? Él estaba ministrando la Santa Cena y dijo, y el apóstol Pablo dice, escribe, porque yo recibí del Señor Jesús que la noche que Él murió hizo la Santa Cena, la noche que fue entregado, Entonces el apóstol Pablo dice, yo recibí de Jesús cómo hacer la Santa Cena, cómo ministrar la Santa Cena. Porque Pablo no estaba en la última cena, no se encontraba presente, y él recibió esa revelación de Jesucristo, que había que partir el pan, que el pan representaba el cuerpo de Cristo y que el vino representaba esa sangre que fue derramada por nuestros pecados. Ahora, el apóstol Pablo, como tenía muchas revelaciones del Señor y las plasmó en la Biblia, dice que para que no se exaltase él como hombre, porque nosotros como hombre, cuando la gloria del Señor viene a nuestras vidas, humanamente, ¿sabe qué nos pasa? Es como que se nos va lo humo a la cabeza. Y podemos, como dice el apóstol Pablo, exaltarnos humanamente, pero desmedidamente. Y el apóstol Pablo dice, para que no me ocurra eso, porque estoy recibiendo muchas revelaciones de Cristo, ha dejado un aguijón en mi carne, un problema en mi cuerpo, para que me acuerde de su gracia, de lo humano que soy, de lo finito que somos, de lo débiles que muchas veces somos, porque no es por nuestra fuerza o nuestras capacidades. Pablo dice, es por su gracia. Y no me quiero exaltar humanamente, dice Pablo, para seguir teniendo estas revelaciones. Es como el contraste. Entre más revelación tengo de Cristo, más me acuerdo que soy insignificante. ¿Aló? ¿Sí? ¿Estamos acá? Ahora, la pregunta es, pastor, usted no ha hablado de Pablo, del apóstol Juan, del apóstol Pedro, puros duros de la Biblia, ¿verdad? Y usted se preguntará, ¿y qué a mí? ¿Verdad? ¿Qué me tocará a mí? Si apenas leo el Salmo 23, pastor. Me cuesta el Padre Nuestro y paso rozando.
¿Ah? Sé que la mamá de Jesús fue María, pero el papá creo que se llamaba Juan, José, Moisés, no sé quién. ¿Y qué a nosotros, verdad? ¿Qué revelación me va a entregar el Señor si tengo la media lucha para pedir la bendición con los alimentos? Imagínense lo que viene después. Ahora son bromas, ¿no? Yo sé que a ustedes no les pasa eso. ¿Qué a mí? ¿Qué me toca a mí? ¿Qué nos toca a nosotros? A los jóvenes que, churra, están ahí. Ayer compartía con una niña que me decía, vengo a vivir, a trabajar esta ciudad. Y he orado mucho porque no quiero apartarme del Señor. Sé que gente que se viene al norte dice, se extravía. Y yo le digo, hay gente que se va al sur y también se extravía. Va a depender de usted. Entonces, ella me decía, pero ¿sabe qué? Es fuerte allá donde yo vivo y acá la lucha que tenemos como jóvenes es muy fuerte. Entonces hoy día escuchamos que Pablo tuvo revelación, que Pedro tuvo una revelación, que Juan tuvo una revelación. ¿Y qué nos toca en nosotros? Te quiero hablar de dos personas. ¿Me permiten? ¿Ya? Que digamos que así como que les costaba un poquito. El primero, engañador, tramposo, medio mentiroso, ¿ah? Como se dice, medio chamullento. Como que dejó caer al hermano. Traicionó a su propio hermano. Yo sé que eso no pasa hoy día acá, ¿no? Y ese hombre tuvo que arrancar, imagínense, tuvo que arrancar de su casa, de su familia. Arrancó, tuvo que huir, entre comillas, de su propio hermano. Y cuando iba huyendo, llegó la noche y tuvo sueño. Espero que nadie tenga sueño esta noche. Y cuando iba huyendo, tuvo sueño. Y puso una piedra, fue su almohada. Y en medio de la noche, cuando estaba durmiendo, en medio del desierto, en medio de la tierra, de las piedras, se le reveló el Señor en un sueño. Y ese hombre comenzó a ver en su sueño que había una escalera, que esa escalera iba de la tierra al cielo y ángeles subían y bajaban, y arriba, al principio de la escalera, estaba Dios. Y cuando vio a Dios, Dios le habló en medio del sueño. Y cuando despertó, ese hombre, que era un engañador, medio estafador, que iba arrancando, que había traicionado a su propio hermano de sangre, ese hombre llamado Jacob, que en ese minuto era un joven porque no se había casado, recibió esa revelación y despertó y se levantó, y dice la Biblia que él dijo, tuve miedo. ¿Y sabe lo que trae una revelación de Cristo a su vida? Tiene que traerle miedo, tiene que traerle una reacción. Algo le tiene que provocar a usted y a mí cuando Cristo se nos revela. Algo nos tiene que pasar, porque no podemos ser indiferentes. No es un WhatsApp más, no es un cantante más, no es un actor más. Es Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Algo nos tiene que pasar. Y a Jacob le pasó algo. Se le movió la tierra, se le movió el piso, se le movió su vida con ese sueño, cuando Dios le habló y dijo, tuve miedo.
Cuán terrible es este lugar donde dormí esta noche. Cuán terrible es este lugar donde pasé esta noche. No es otra cosa. No es este lugar que es casa de Dios, dijo Jacob, y puerta del cielo. Jacob tuvo la revelación del Señor. Entendió que Dios era poderoso. Entendió que Dios era soberano. Entendió que Dios lo podía bendecir y que lo estaba bendiciendo. Y que las palabras que le habían hablado eran verdaderas, eran ciertas y se iban a cumplir. Tu pasado no determina la revelación que Dios te puede entregar. Tu pasado, escúchelo, pero grábeselo en el corazón. Mañana dígaselo al desayuno a su esposo. Tu pasado no determina la revelación que Dios te puede dar. Dígaselo a sus hijos. Tu pasado no determina la revelación de lo que Dios quiere mostrarte y hacer en tu vida. ¿Aló, está acá? ¿Cuántos tienen un pasado? ¿Cuántos tenemos un pasado? Ese pasado no determina que Dios no haga algo con nuestras vidas. No es una condicionante para Dios. Las revelaciones que vamos a tener, escuche bien, las revelaciones que vamos a tener, nadie dijo amén, pero no importa. Las revelaciones que vamos a tener, que va a recibir usted como hombre, como mujer, como esposa, como hijo, como hija, como anciano, como anciana, siempre estará presente Cristo. Siempre. Vamos con el segundo personaje. ¿Me aguantan un poquito? ¿Sí? ¿Hay tiempo? Ya nos vamos a ir al trocadero ya. Esta historia es bonita. Yo no sé si es por la edad, uno se va creciendo y no digo que voy envejeciendo, voy creciendo. Y las historias empiezan a tener otro sentido en la vida. Esta palabra de Dios siempre es viva y es eficaz. Aquí va. Aquí está. Escuche bien. Vamos al tiempo de Jesús. Jesús había nacido. María había dado a luz. Y pasados los 8 días del nacimiento, cuando era una guaguita, un bebecito, cuando era un bebecito, por la ley tenían que circuncidar a Jesús, porque era judío. Y el ángel le había dicho a María y a José, se tiene que llamar Jesús. Que no se llame Oliver, que no se llame Claudio, menos Claudio. No, tiene que ser el nombre Jesús. Pero pasaron 8 días en que José y María podían haber cambiado el nombre. Podían haberle puesto Juan. Podían haberle puesto Josué. Podían haberle puesto Abraham. Pero ellos fueron obedientes a la revelación del ángel que les dijo, pónganle Jesús. José se llamaba Jesús. María se llamaba Jesús. No hay más. Ni Jordan, ni Johnny, ni John. No. Jesús. Entonces, el Señor es presentado en el templo y lo circuncidan. Entonces, cuando se cumple el tiempo,
llevaron al niño conforme a la ley de Moisés para presentarlo al Señor. Cuando el pastor aquí presenta a los niños, ¿lo recuerdan? Sí, usted ha presentado a sus hijos. Es lo mismo, tomaron a Jesús a los 8 días conforme a la ley judía, lo circuncidaban y Jesús era presentado y se le establecía su nombre. Pero aquí viene lo maravilloso, lo más maravilloso que pude ver en este pasaje. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre era justo y piadoso, y esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Ahora, Simeón no era un joven como estos jóvenes que están acá. Simeón era un hombre de edad, era un hombre anciano. Y dice la Escritura que el Espíritu Santo estaba sobre él. Versículo 26, escuche bien. Y le había sido revelado. Diga revelado. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo. No por Jesús, porque Jesús tenía 8 días. No por el Padre, porque el Padre estaba en los cielos. Sino que este hombre tenía comunión con el Espíritu Santo. Y ojo que el Espíritu Santo no había descendido aún. Pero este hombre tenía comunión con el Espíritu Santo igual que Juan el Bautista. Y este hombre, dice la Escritura, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que aquí está, por el Espíritu Santo que no vería la muerte, que no moriría antes que viese al ungido del Señor. O sea, el Espíritu Santo le dijo: Simeón, tranquilo, Simeón, vas a morir. Se van a acabar tus días en esta tierra. Vas a ir al cielo. Vas a estar con el Padre. Pero vas a tener el honor. Vas a tener la honra, la bendición de ver al ungido del Señor. Vas a ver a Jesús antes que mueras. Lo vas a ver en la tierra. Lo vas a ver físicamente. No lo vas a ver en el cielo. Después Él va a llegar allá. Y así dice la Escritura que Simeón recibió esa revelación. Y aquí dice la Escritura que movido por el Espíritu Santo vino al templo Simeón, y cuando vino al templo y cuando los padres del niño lo trajeron al templo para hacer conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tus palabras. Ahora, escuche bien. Simeón recibió la revelación, pero no se quedó en la revelación. Juan el Bautista fue primo de Jesús, jugaron con Jesús y recibió que sobre quien descendiera la paloma, y el Espíritu Santo sería el que iba ahora a ungir con Espíritu Santo y fuego, que iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Simeón recibió la revelación: no vas a morir, y antes de morir vas a ver al Señor. Y Simeón recibió la revelación, pero también Simeón, dice la Escritura, que fue movido por el Espíritu Santo. Podemos recibir una revelación, pero no significa que nos quedemos ahí. Pastor, recibí una revelación que mi hijo, la niña que está pololeando con él, no le conviene. ¿Y usted qué ha hecho? No, nada. Ve, nos quedamos en la revelación. Simeón
Dice que fue movido por el Espíritu Santo al templo. Me imagino a Simeón en su casa. Simeón, llegó el día. Simeón anda al templo. Está Jesús, el ungido del Señor. Hoy día lo vas a ver. Hoy día lo vas a tocar. Hoy día lo vas a tener en tus brazos. Hoy día lo vas a levantar. Lo vas a ver como un niño. Nació en Nazaret, pero tú no te enteraste. Hoy día te estoy revelando que Él está en el templo. Simeón, a pesar de la edad, seguía atento a la voz del Espíritu Santo, a lo que el Señor le decía. Seguía atento a lo que Dios le estaba hablando. Entre la revelación y lo que tenemos que hacer hay un paso. No nos quedemos solo en la revelación, porque si Juan hubiera recibido el Apocalipsis en la isla de Patmos y no se hubiera puesto a lo mejor en una cárcel oscura, apartado de alguna forma, él escribió el Apocalipsis, lo recibió pero lo escribió y le dijo a alguien: ¿sabes qué? Esto tienes que guardarlo, tienes que cuidarlo, porque es la palabra de Dios, es la revelación de Jesucristo. Yo voy a morir, estoy a punto de morir, pero esta es la revelación de Dios, la escribí, aquí hay capítulos, aquí hay algo glorioso, tremendo. Tienes que cuidarlo, guardarlo, tienes que llevarlo a la iglesia. No nos podemos quedar tan solo en la revelación. El apóstol Pablo recibió el evangelio, pero lo entregó, se sacrificó, fue para allá, fue para acá, anduvo en naufragios, lo persiguieron los judíos, estuvo a punto de morir. No se quedó solamente en la revelación, sino que también en la acción, en el proceso, en el desarrollo. Como que no nos gustó tanto ahora la revelación, ¿verdad? El jueves soñé con una persona a las 5 de la mañana, creo, 6. Y lo vi en 2 formas. Y de las 2 formas le dije al Señor: dame sabiduría, y le escribí en la mañana: hola amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Cuéntame. No, estoy bien amigo, todo bien. Cuando sea el tiempo nos juntamos. Ok. Y conversamos. Porque a veces nos quedamos con la revelación. Dios te puede entregar un sueño. Dios te puede entregar una visión. Dios te puede entregar un negocio, una estrategia, qué hacer. Pero no la llevamos más adelante. Jacob, cuando se levantó y dijo: esto es casa de Dios, wow, y esto es puerta del cielo, tomó la piedra y levantó un altar y derramó el aceite. Porque él accionó, porque él entendió que se había encontrado con Dios y levantó un altar, hizo una acción, hizo un paso, fue más allá y le dijo: Señor, de todo lo que tú me dieres, el 10% yo te lo doy. No le nació a Jacob eso en la iglesia, le nació en la revelación. Dios no se lo pidió, Jacob se lo ofreció. Aló. ¿Están acá? No nos podemos llenar de revelación sin acción. Yo quiero llenarme de revelación, pero con acción. Entonces eso va de la mano. Con esto termino. Ya como que nadie dijo: no, pastor, no termine, termine nomás. ¿Siguen acá? ¿Ven? La pregunta es: pastor, ¿y yo cómo recibo revelación? ¿Me tengo que ir a una cárcel como Juan?
Me tengo que ir como Jacob a caminar para allá, para el desierto. Me tengo que subir en un caballo como el apóstol Pablo. ¿Cómo recibimos nosotros revelación? Primero, la palabra nos revela siempre al Señor, siempre nos va a hablar. La adoración, la alabanza. Hay un versículo que ando diciendo y repitiendo hace 3 días. Gustad y ved qué bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. Y yo digo, Señor, yo quiero gustarte, yo quiero disfrutar lo bueno que eres tú, porque tú no eres malo. Yo quiero gustar de Cristo, de Dios, del Padre, del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren tener revelación? ¿Cuántos quieren recibir revelación? Pero ¿cuántos van a accionar en esa revelación? Menos amenes, bella. La palabra de Dios nos aclara en 2 de Corintios. El apóstol Pablo escribe lo siguiente, y con esto ya termino. 2 de Corintios 1 de Corintios, perdón. 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 9. Escuche bien, y esta palabra tómela como una palabra profética para la iglesia. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio. Esa es revelación, pues. Cosas que ojo no vio. Voy a preguntar nomás. ¿Quién ha visto pararse a alguien en sanidad de una silla de ruedas aquí en la iglesia? No. No lo he visto, yo tampoco. Sanidad, así. Dejamos la silla a un lado y caminamos. Cosa que ojo no vio. Cosa que ojo no vio, ni oído yo. Ni oído yo. Palabras nuevas. La voz de Dios. La voz de Dios. Su oído, ¿cómo está con la voz de Dios? ¿Está escuchando al Señor? Esa voz que le dice, el otro día el Señor me dijo, mira, tenéis que llegar a las 12 a la casa, antes de las 12, porque te va a salir algo bueno. Llegué a las 12:10, me la perdí. ¿Por qué? Porque no afinamos el oído con Dios. Dios siempre nos va a llevar a una bendición, a una dirección, a un camino correcto. Cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. Son cosas que nosotros todavía no las imaginamos, ni las pensamos que puede hacer Dios con la iglesia. Oh, esos amenes me espantaron, me impresionaron. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Ve que están preparadas? Las revelaciones están preparadas. Es cosa que nosotros afinemos el oído. Es cosa que nosotros seamos como Simeón, que tengamos esa comunión, esa intimidad con el Espíritu Santo. Pero Dios, escuche bien, nos la reveló a nosotros, nos la reveló. Mire la palabra que usa, no la dice revelar. Nos la reveló a nosotros por el Espíritu que todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Qué le parece si oramos? ¿Qué le parece si nos metemos en las profundidades del Espíritu Santo? ¿Qué le parece si
Si le decimos, Señor, dame una revelación nueva para mi vida, para lo que estoy haciendo, para mi ministerio, para mi trabajo, para mis negocios, para la música, para lo que estoy emprendiendo. Señor, muéstrame, Señor, yo quiero que tú me muestres, quiero que el Espíritu Santo me toque, me hable en esta noche. El apóstol Pablo oró por una iglesia diciendo, estoy orando para que reciban espíritu de revelación. Y fue Pablo, un capo, entre comillas, en las revelaciones con Jesús. Ahora, esto es dar un paso porque el pastor Ricardo hablaba de puertas. Y usted por una puerta entra o no entra. Así de simple. O entra, pasa o no entra. Entonces esta noche es una puerta abierta que el Señor está diciéndote. Está abierta la revelación. Pero la decisión no es mía. Ni del pastor, ni de la pastora. La decisión es suya. Entrar en esa revelación. Es decir, Señor, revélame un poquito más. O Señor, revélame más. Sin miedo. Señor, revélame todo. Señor, revélame lo que no sé. Señor, revélame lo que me falta. Señor, revélame todo lo que me está deteniendo. Señor, revélame lo que tengo que cambiar. Señor, revélame cómo puedo prosperar, cómo puedo avanzar, cómo podemos crecer, cómo podemos evangelizar. Señor, revélanos todo lo que tenemos que hacer, Señor, porque esas cosas, dice tu palabra, que tú las preparaste de antemano. No las hemos visto, no sabemos cómo van a ser, no sabemos de qué manera se van a desarrollar, pero sabemos que tú las tienes listas, las preparaste. Es cosa que nosotros las recibamos, esa revelación. Se siente la fe y el miedo. Se ve. No tenga temor. No tenga temor. No tenga temor. Jacob tuvo miedo porque fue sobrenatural. Recuerde que era un engañador. Jacob en su vida humana dijo, aquí el Señor me mata. Tranquilo, tranquila. Recuerde, Dios no escanea tu pasado. No lo publique en las redes sociales. Sea cristiano o no cristiano, el pasado no determina la revelación de Cristo en tu vida.